Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Club de Nefropatología. Este año en un formato un poco diferente al que estamos acostumbrados, pero esperamos tener todo bien organizado para que vaya sobre ruedas. Y quién sabe si este no será el futuro formato de futuras ediciones. Sí, de hecho, Gemma, hemos tenido récord de inscripciones. Tenemos por el momento 259 inscripciones y 70 astras recibidos. Queríamos también aprovechar para dar las gracias no solo a toda la gente que ha inscrito, a la gente que ha colaborado enviando todos los astras, sino sobre todo a los revisores. Han sido 3 patólogos y 3 nefrólogos, que fueron Pedro Aljama, Xavier Fulladosa, Irene Graz, Marina Alonso, Alejandra Gabaldón y Adriana García Herrera. Y entre los 6 personas han revisado todos estos 70 abstracts. Muy buena calidad científica. Siempre es muy complicado elegir los 17 finalistas. Este año, algún pequeño apunte sobre cómo va a funcionar la reunión. Sí, de hecho, Gemma, este año, como va a ser nuevo toda la reunión virtual, fijaos en esta diapositiva que tenéis, podéis ver abajo que tenéis una pestaña que pone preguntas. En esa pestaña preguntas, si hacéis clic, se os desplegará la opción de poder poner vuestro correo electrónico y vuestro nombre y poder poner la pregunta que después será enviada a los moderadores y estos a los ponentes. Vale, este año por problemas de espacio, de tiempo, hay algunas sesiones clásicas ya dentro de nuestra reunión que han sido o han tenido que ser sacrificadas. Entre ellas una a la que yo le tengo especial cariño, que es la reunión de nuevos proyectos. Por eso quiero brevemente contaros algunas cosas. Esta mañana he hecho un PubMed y simplemente metiendo la palabra Glossen me he encontrado con algunos artículos, 4 de ellos en revistas nefrológicas del primer decil. Son artículos realmente importantes y que, como todos los que se han venido publicando, van a ayudar a cambiar el tratamiento y el diagnóstico de las glomerulopatías. En concreto, estos 4 artículos que me han parecido los más destacados es el tratamiento con micofenolato en la glomerulopatía C3, la presentación de hipertensión maligna y severa como síndrome hemolítico atípico. Hay otro artículo sobre nefropatía IgA en población anciana, una población en la que esta enfermedad se presenta con relativa frecuencia. Y finalmente un estudio liderado por la doctora Soler, factores de riesgo de enfermedad no diabética presente en pacientes diabéticos. Todos ellos, como digo, han sido proyectos Glossen en los que muchos de vosotros habéis contribuido aportando enfermos, aportando ideas y que finalmente han cristalizado en estas importantes aportaciones. Además de estos proyectos ya consolidados, sabéis que en la página web del grupo, que intentamos que esté lo más actualizada posible, están los nuevos proyectos, aquellos proyectos que en 2 o 3 años serán publicaciones tan buenas o mejores como las que acabamos de ver. Actualmente hay más de 10 proyectos abiertos. Por favor, entrar y revisarlos porque muchos no, todos ellos son interesantes y que pueden aportar algo más al conocimiento de la patología glomerular. Si tenéis pacientes que puedan reunir condiciones o características de estos estudios, ya sabéis que la plataforma Glossen os ayudará a que luego sean bien publicados. Y acabo diciendo 2 futuras colaboraciones del grupo. Ya sabéis que la plataforma GLOCOM es una plataforma de patólogos americanos que ha tenido mucho éxito porque es una plataforma con una gran vocación docente. Han decidido abrir una pequeña sucursal en Latinoamérica y preparar webinars en español. Desde GLOCOM Latinoamérica nos han pedido que colaboremos regularmente con ellos, presentando casos desde el punto de vista que lo hacemos siempre en la Glossen, un patólogo y un nefrólogo. Nuestro compromiso es que cada 3 meses les ofrezcamos un caso para que lo discutamos junto con ellos. Probablemente de esta reunión de la Glossen y a partir de la votación que vosotros hagáis, saldrá el siguiente webinar a realizar junto con la GLOCOM en diciembre, enero del año que viene. Y finalmente la revista Nefron nos ha pedido al grupo una serie de revisiones monográficas de la patología glomerular. Algunas de ellas ya se han publicado y algunos de vosotros ya habéis colaborado.
en los próximos meses seguiremos con esta colaboración, o sea que probablemente algunos de vosotros os pediremos ayuda. Y bueno, para acabar, como recordatorio de actividades formativas, os quería destacar un curso que se tuvo que cancelar, como muchos durante la pandemia, se va a celebrar en abril en Polonia, que es la 4ª Conferencia Internacional de Patología Renal, organizada por la Renal Pathology Society, que va a tener lugar en noviembre y va a ser enteramente virtual, igual que este curso. Merece muchísimo la pena, son 3 días de patología renal con de las mejores personas, los mejores nefropatólogos a nivel internacional y, bueno, merece la pena que lo miréis. Podéis entrar en la página de Renal Pathology Society. Es decir, que bueno, ya, si no hay más cosas, Gemma, si quieres, pues damos iniciada y estrenada esta reunión virtual Glossen 2020 Club de Nefropatología, que es la primera vez que se hace virtual. Muy bien, pues solo nos queda desearos que lo disfrutéis y que participéis mucho mandando preguntas a los ponentes de los casos. Nos vemos a lo largo del curso. Bueno, queridos amigos y compañeros, como veis, este es una reunión del Club de Nefropatología Glossen muy especial, dadas las características particulares de esta pandemia que nos ha modificado nuestras costumbres y nos ha modificado nuestra vida en muchos aspectos. Pero tanto Adriana como yo vamos a intentar darle un poco de dinamismo a este bloque de casos clínicos que me he leído con detalle su contenido en los últimos días y ciertamente algunos de ellos son muy interesantes, son ciertamente apasionantes y estoy seguro que al final de las presentaciones vamos a tener una amplia discusión porque algunos de ellos plantean problemas conceptuales y problemas de aplicación clínica inmediata ciertamente apasionantes en algunos aspectos. Entonces, yo sin más voy a darle la palabra ahora a Adriana García para que ella haga una introducción formal a este bloque de casos clínicos tan interesantes como yo decía antes. Buenas tardes, bienvenidos a todos y os deseo lo mejor a los organizadores del Club de Nefropatología, que es una de las actividades para mí más interesantes que desarrollamos en nuestro país en los temas nefrológicos. Adriana. Bueno, gracias Pedro por la introducción y una bienvenida a todos. Gracias a los organizadores por invitarme a coordinar, a moderar este segmento de la reunión. La verdad es que, hubiera sido hacía mucho más ilusión vernos en vivo y en directo, pero como lo decía Pedro, haremos lo que sea posible para que nos sintamos cercanos. Y bueno, esperamos las preguntas vía el mail que nos han dejado los coordinadores, a las cuales estaremos muy atentas para luego hacer la discusión. La idea será presentar los 6 casos en bloque que están incluidos en el programa, que el tiempo es más o menos estipulado, es 1 hora 10 minutos. Y después nos conectaremos nuevamente para las preguntas y comentarios. Las preguntas, en teoría, las recibiremos todas por vía email, según nos ha comentado la organización. Pero si vamos ceñidos a tiempo, luego podremos improvisar para hacerlo más dinámico, si a Pedro le parece. Muy bien, Adriana, perfecto. Pues adelante con los casos clínicos. Buenos días, somos Judith Cacho del Servicio de Nefrología y Paula Rodríguez del Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Universitario Germans Trias y Pujol. Se trata de un varón de 48 años sin hábitos tóxicos y sin antecedentes familiares de interés que como antecedentes patológicos destaca obesidad y diabetes tipo 2, esta última diagnosticada en el 2017 y bien controlada con tratamiento dietético. Destaca una función renal normal en 2016. Como he dicho, en 2016, función renal normal. En noviembre del 2018 ingresa por dolor lumbar y mal estado general. A nivel analítico se observa un fracaso renal agudo con una creatinina de 6,36 y a nivel ecográfico una ureterohidronefrosis izquierda secundaria a una litiasis. En el sedimento ausencia de proteinuria y hematuria. Se contacta con urología y se coloca un catéter doble J. En diciembre de 2018, en el control, leve mejoría, esta creatina es de 5,28, estableciéndose enfermedad renal crónica.
En abril del 2019, consulta urgencias por clínica urémica y nuevo deterioro de la función renal hasta creatininas de 10,4. A nivel de la ecografía, persiste la ureterohidronefrosis izquierda secundaria a litiasis, con lo que se contacta con urología y se procede a recambiar el catéter J. Ante el deterioro progresivo de la función renal a pesar del catéter J y tendencia a la hiperpotasemia difícilmente corregible, se decide inicio de hemodiálisis. A pesar de resolver la obstrucción unilateral de la vía urinaria, dada la ausencia de mejoría de la función renal, nos planteamos la posibilidad de una enfermedad renal de base. En primer lugar, descartamos la patología glomerular, dado que el cuadro clínico no es compatible. Entre las posibilidades diagnósticas que nos planteamos está la nefropatía diabética, que debido a la buena evolución y al buen control de la enfermedad sin tratamiento no nos parecía la causa subyacente más probable del deterioro de la función renal. Nuestra principal sospecha diagnóstica era la hiperoxaluria. La edad del paciente no correspondía con una forma primaria y excluimos causas de una forma secundaria. Ante esta presentación y evolución clínica tan desfavorable y ante la sospecha de enfermedad por cristales, decidimos realizar una biopsia renal, pese a ausencia de cristales de oxalato cálcico en orina de 24 horas. Recibimos 2 cilindros de corteza renal en los que ya a pequeño aumento destacaba la presencia de abundantes cristales oscuros de coloración marronácea a nivel túbulo intersticial. Morfológicamente, los cristales formaban espículas que adoptaban una disposición verticilada y también estructuras esféricas con formación de anillos concéntricos. Llamaba la atención la coloración parduzca de estos cristales. Las características tintoriales eran diferentes con las tinciones histoquímicas de rutina. Con la hematoxilina, iosina y el PAS, los cristales tenían una coloración parduzca, con un refuerzo PAS positivo en el interior. Estos cristales eran negros con la tinción de plata metenamina, un hallazgo muy característico, y azul pálido con la tinción de tricrómico de Mason. Característicamente, estos cristales se encontraban asociados a reacción gigantocelular y también a nivel tubular, tanto intraepitelial como intraluminal. También se observaba birrefringencia bajo la luz polarizada. La tinción de plata metenamina evidenciaba la severa afectación crónica intersticial, con fibrosis intersticial y atrofia tubular, afectando a más del 50% de la corteza renal representada. A mayor aumento, se podía apreciar un denso infiltrado inflamatorio intersticial asociado a la presencia de cristales. Este infiltrado inflamatorio estaba constituido por linfocitos y polimorfonucleares neutrófilos, que se extendían a los túbulos, provocando imágenes de tubulitis severa y rotura de la membrana basal tubular. Respecto al resto de compartimentos, los glomérulos eran ópticamente normales, con ausencia de depósitos inmunes en la inmunofluorescencia directa. Las arterias interlobulillares mostraban arteriosclerosis leve y las arteriolas ocasionales depósitos de material hialino PAS positivo. También se realizó una citología de orina espontánea. En la muestra de orina se apreciaba un fondo inflamatorio agudo acompañado de cristales de coloración parduzca, que eran muy abundantes y mucho más evidentes tras polarizar la muestra. Pero la observación con luz polarizada no solo ayuda a identificarlos mejor, sino que también permite apreciar este característico patrón en cruz de Malta. Con todo ello, los hallazgos morfológicos fueron compatibles con una nefropatía por cristales de 2,8-dihidroxiadenina. Tras el diagnóstico morfológico y en espera del resultado del estudio genético para confirmación diagnóstica, se inicia tratamiento con febuxostat. 3 días tras el inicio del tratamiento con febuxostat, el paciente acude a urgencias por mioclonías, disminución del nivel de consciencia y sin focalidad neurológica. Se realiza un TAC craneal, que es normal, y una punción lumbar, que es normal. Dada la ausencia de otras causas y la relación temporal con el fármaco, se decide retirada del febuxostat. Con la retirada del fármaco y la eliminación de este con hemodiálisis diaria, el paciente evoluciona favorablemente y es dado de alta a domicilio.
Se busca una alternativa terapéutica con allopurinol por la toxicidad farmacológica con febuxostat. Actualmente el paciente presenta buena tolerancia a las sesiones de diálisis y al allopurinol y se encuentra pendiente del estudio genético para incluir en lista de espera de trasplante renal. Dado que se trata de una enfermedad muy rara y que no todos conocemos, vamos a proceder a hacer una revisión bibliográfica de la misma. El déficit de adenosina fosforribosiltransferasa, también conocido como 2,8-dihidroxiadenuria, es una enfermedad autosómica recesiva que tiene una mutación en el gen APRT que se encuentra en el cromosoma 16. La 2,8-dihidroxiadenina es un compuesto nefrotóxico que precipita en forma de cristales, bien a nivel intratubular, provocando una nefritis tubulointersticial crónica, o bien a nivel de la vía urinaria, provocando urolitiasis. A nivel genético, como hemos dicho, es una enfermedad autosómica recesiva y existen dos tipos. Tipo 1, que es un déficit completo de la enzima, que es más común en caucásicos, y la tipo 2, que tiene una actividad residual y que es más común de japoneses. La enzima adenosin-fosforribosiltransferasa se encuentra en muchas células del organismo, predominantemente en el hígado, formando parte de la vía de las purinas. Las proteínas se metabolizan por la vía de las purinas, dando como producto de desecho el ácido úrico, cuya acumulación provoca gota. La ausencia de actividad de la enzima adenin-fosforribosiltransferasa por mutación genética hace que la adenina, gracias a la enzima xantina deshidrogenasa, dé como resultado 2,8-dihidroxiadenina, que es soluble en sangre pero cristaliza en orina. La xantina deshidrogenasa es la diana terapéutica que utiliza el allopurinol y el febuxostat para inhibir la formación tanto de 2,8-dihidroxiadenina como ácido úrico. La presentación clínica es heterogénea, siendo la forma más frecuente la nefrolitiasis recurrente y siendo una forma característica la disfunción idiopática del injerto en pacientes trasplantados renales con enfermedad renal crónica no filiada. La terapia renal sustitutiva es necesaria hasta en el 15% de los casos de los pacientes con afectación renal. Para realizar el diagnóstico es necesario que la clínica sea compatible, siendo importante la sospecha de esta entidad, además de detectar estos característicos cristales bien en orina o mediante biopsia renal. El diagnóstico de confirmación se realiza evidenciando la ausencia de la actividad enzimática o la mutación del gen. Otra herramienta diagnóstica es el estudio de los cálculos mediante espectrofotometría o cristalografía por rayos X. Aunque estos cristales son muy característicos, hay que conocerlos para poder diagnosticarlos. Otras nefropatías que se nos plantean en el diagnóstico diferencial serían: en primer lugar, la nefropatía por cristales de fosfato cálcico. Estos cristales tienen un aspecto muy irregular y una coloración basófila. En la hiperoxaluria, los cristales son incoloros con la hematoxilina y eosina e iridiscentes bajo la luz polarizada. También es muy característica la tonalidad azul que adquieren en la tinción de azul al ciano. Los cristales de cistina se disuelven durante el procesamiento, por lo que son más difíciles de identificar. Sin embargo, en los cortes semifinos y ultrafinos se observan estas estructuras hexagonales ocupando los citoplasmas de los macrófagos. Los cristales de ácido úrico también se pierden durante el procesamiento, siendo identificables en el tejido congelado. Por último, algunos fármacos antivirales como el Foscarnet o el Indinavir también pueden producir depósitos de cristales intratubulares. Además de la 2,8-dihidroxialeninuria, otras enfermedades genéticas que cursan con formación de cristales son la hiperoxaluria primaria y la cistinuria, siendo característico de nuestra entidad la afectación exclusiva del riñón y el debut generalmente en la edad adulta. El tratamiento farmacológico son los inhibidores de la xantina deshidrogenasa, el allopurinol y el febuxostat, no habiendo consenso en cuanto a la dosis, pero siendo la recomendada la máxima tolerada. En cuanto a las medidas dietéticas, hidratación abundante para disminuir la concentración en orina de cristales y dieta baja en purinas. No es útil la alcalinización de la orina y como monitorización se puede observar la cristaloría.
Es importante en el trasplante renal el tratamiento previo con inhibidores de la santina deshidrogenasa, siendo posible iniciar prednisolona tras el trasplante. Las medidas dietéticas son las mismas que las mencionadas previamente. A destacar que existe mayor riesgo de precipitación de cristales en el trasplante inmediato por acumulación de 2,8-dihidroxiadenina en la sangre y la presencia de oliguria. El manejo post-trasplante es complicado, dado que tiene una alta tasa de recurrencia precoz. El déficit de adenín-fosforibosiltransferasa, también denominado 2,8-dihidroxiadeninuria, es una enfermedad poco frecuente e infradiagnosticada. Se trata de una enfermedad genética limitada al riñón que, cuando cursa como fracaso renal agudo, es potencialmente reversible. Las estrategias terapéuticas en la actualidad son poco satisfactorias, de ahí que actualmente se considere un reto terapéutico tanto a nivel del riñón nativo como del trasplante renal. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación pasamos a presentar el segundo caso clínico que hemos titulado Fracaso renal agudo recidivante. Nuestro paciente es un varón de 35 años con antecedentes familiares de un primo trasplantado renal por poliquistosis, sin hábitos tóxicos ni alergias medicamentosas, sin enfermedades crónicas conocidas y con una espondilolistesis lumbar de etiología traumática. No sigue ningún tratamiento farmacológico. Acude al servicio de urgencias por primera vez en mayo del 2015, refiriendo fiebre en contexto de un cuadro viral de vías altas, hematuria macroscópica y disminución del volumen de diuresis junto con una ganancia ponderal de 10 kilos. Analíticamente, presentaba un fracaso renal establecido con necesidad de hemodiálisis. Se instaura tratamiento con bolos de metilprednisolona a dosis de 1 gramo durante 3 días seguidos y se lleva a cabo la primera biopsia renal, donde se objetivó la presencia de glomérulos prominentes con aumento de celularidad y de matriz mesangial, abundantes depósitos de aspecto hialino, localizados a nivel de matriz mesangial y a nivel subendotelial de paredes capilares. En inmunofluorescencia directa se objetivó intensa positividad para IgG y C3. Todo el cuadro se engloba con el diagnóstico de una glomerulonefritis mesangiocapilar tipo 1. El paciente evolucionó favorablemente, recuperando diuresis a los pocos días y con una rápida mejoría de función renal. Es dado de alta sin necesidad de hemodiálisis en tratamiento con prednisona oral a dosis de miligramo kilo de peso. Unos meses más tarde es valorado en consulta externa de nefrología, donde objetivamos una completa normalización analítica. En abril del año siguiente, el paciente vuelve a acudir a urgencias con un cuadro clínico similar: fiebre, hematuria macroscópica y oliguria. De nuevo, deterioro agudo de función renal junto con plaquetopenia y consumo de complemento. Se trató con bolos de metilprednisolona y en esta ocasión el paciente no llegó a precisar hemodiálisis. Se realizaron durante este ingreso amplios estudios complementarios de autoinmunidad, serologías virales, entre otros, y todos ellos fueron negativos. Fue dado de alta semanas más tarde con función renal plena. 2 meses después, vuelve por urgencias por un nuevo episodio de hematuria macroscópica. En esta ocasión tenía una función renal normal con presencia de más de 100 hematías campo en el sedimento y se decidió asociar a la prednisona micofenolato a dosis de 1 gramo cada 12 horas. Esta pauta de inmunosupresión se mantiene hasta marzo de 2017, cuando el paciente deja de tomarlo por un problema con el visado. Se decide entonces no reintroducirlo. Unos meses más tarde reingresa por tercer brote. En esta ocasión acude a urgencias con una creatinina más baja respecto a los brotes previos, pero con un rápido deterioro, precisando durante el ingreso una vez más hemodiálisis. De nuevo asocia trombopenia y consumo de complemento. La evolución clínica es favorable como en otras ocasiones, siendo dado de alta con una función renal normal y en tratamiento con prednisona y micofenolato. En estas gráficas podemos apreciar la evolución de la cifra de creatinina, con picos muy marcados que se corresponden con los diferentes ingresos y una posterior recuperación completa. Algo similar ocurre con la trombopenia y el consumo de complemento. En estudios complementarios no se objetivaron mutaciones en genes que codifican el complemento. Unos meses más tarde, en diciembre, fue valorado en consulta externa con una analítica de nuevo anodina. Es a partir de este momento cuando los brotes ocurren con menor latencia. En el cuarto ingreso,
se objetiva la presencia de una banda monoclonal en sangre y orina IgG-kappa ausente en ingresos previos. Hematología lo cataloga como una gamapatía monoclonal de significado incierto. De nuevo, buena evolución clínica, recuperación completa de función renal y al alta se decide retirar el micofenolato. Tras el hallazgo del pico monoclonal y como no era posible recuperar tejido de la primera biopsia, decidimos programar la segunda biopsia estando el paciente en situación basal y con una analítica normal. En la misma se objetiva un parénquima renal con la arquitectura conservada, glomérulos de morfología normal con paredes capilares finas sin depósitos subendoteliales. La inmunofluorescencia directa fue negativa para IgG y complemento y mostró una positividad en cilindros tubulares para cadenas kappa y lambda de similar intensidad, siendo estos resultados equiparables con técnicas de inmunohistoquímica. Para sorpresa de todos, el diagnóstico es de discreta atrofia tubular y fibrosis intersticial. Una semana más tarde, asistimos al quinto brote de similar comportamiento a los previos y solo unos días tras el alta reingresa de nuevo. En el sexto brote, el paciente no pierde diuresis, pudiendo contabilizar una proteinuria de hasta 30 gramos en orina de 24 horas, junto con hipoalbuminemia e hipoproteinemia. Se descarta hemoglobinuria paroxística nocturna y se lleva a cabo un segundo estudio de mutaciones del complemento, así como actividad de Adams-13, que son normales. Es a partir del séptimo ingreso cuando dejamos de pautar los vuelos de metilprednisolona de forma sistemática, sin que esto haya cambiado la evolución de los brotes. Se completan estudios con un PET-TAC de cara a descartar infecciones subclínicas y se lleva a cabo un estudio genético de autoinmunidad, ambos sin hallazgos. En abril de 2019 el paciente reingresa con el noveno brote de enfermedad y es en este momento cuando se lleva a cabo la tercera biopsia renal que comentará a continuación con detalle el Dr. Díaz Crespo. A nuestro servicio se remite una biopsia renal como caso consulta que corresponde a la tercera biopsia de este paciente. Esta estaba constituida por un cilindro completamente cortical en el cual se contabilizaron hasta 9 glomérulos, de los que 3 se encontraban globalmente esclerosados. La principal alteración se encontraba a nivel glomerular, los cuales mostraban de manera global y difusa un aspecto hipercelular y una lobulación de los flóculos. A mayor aumento llamaba la atención la presencia de una proliferación predominantemente endocapilar que rellenaban y ocluían las luces de los capilares glomerulares y que le confieren un aspecto exudativo. También llama la atención presencia de proliferación mesangial, contabilizando hasta 7 u 8 células mesangiales por área mesangial y también de manera global y difusa un engrosamiento bastante llamativo de las asas capilares. De manera focal, este engrosamiento es bastante patente, con presencia de un material, si se quiere, un tanto eosinófilo con la técnica de hematoxilina y eosina. También de manera focal, en algún glomérulo se observaba una proliferación extracapilar de tipo celular, sin presencia de necrosis fibrinoide. Con las técnicas de plata-metenamina no se apreciaban imágenes de doble contorno y con la técnica de tricrómico de Mason lo que se apreciaba era el depósito de un material fucsinófilo. A mayor aumento con el tricrómico de Mason, ese depósito de material fucsinófilo estaba a nivel subepitelial, subendotelial y también de manera intensa a nivel mesangial. Este depósito subepitelial recuerda al patrón observado en las glomerulonefritis postinfecciosas. A nivel intersticial se observaban bandas de fibroedema que afectaban aproximadamente a un 15-20% de la muestra y algún foco de infiltrado inflamatorio. También los túbulos presentaban cilindros hialinos, focal aplanamiento de los epitelios sin presencia de tubulitis. Las técnicas de inmunofluorescencia directa resultaron positivas de manera global y difusa para inmunoglobulina G y C3 de manera intensa, localizada en las paredes de los capilares glomerulares, en la vertiente subepitelial y subendotelial, también en las áreas mesangiales. En menor intensidad resultaron positivas también para C1Q y C4. También resultaron positivas para las cadenas ligeras kappa. Aquí os muestro la técnica de inmunohistoquímica donde se apreciaba que el depósito también era localizado en las paredes de los capilares glomerulares y a nivel mesangial. Prácticamente en similitud a lo que veíamos con la técnica de tricrómico de Mason.
las cadenas ligeras lambda resultaron negativas. En la microscopía electrónica se apreciaban unas asas capilares dilatadas, focalmente ocupadas por celularidad inflamatoria, en este caso un polimorfo nuclear, y de manera global y difusa se apreciaba un depósito de un material electrón denso que se localizaba a nivel subendotelial, subepitelial, también a nivel mesangial, y a mayor aumento este depósito era más llamativo a nivel subepitelial y tenía una estructura organizada. Como estas imágenes que vemos aquí, una estructura tubular y que forma estas imágenes que recuerdan a los humps que se aprecian habitualmente en la glomerulonefritis postinfecciosa. A mayor aumento y tras la medida llegaban a medir entre 16 y 31 nanómetros. También se apreciaba fusión pedicelar difusa. De manera retrospectiva y tras recuperación del material de los bloques de parafina, fueron evaluadas por microscopía electrónica la primera y la segunda biopsia, cuyos hallazgos fueron superponibles. Se apreciaba el mismo depósito de un material electrón denso organizado en forma de microtúbulos que llegaban a medir hasta 31 nanómetros de diámetro y que se encontraban a nivel subendotelial, mesangial y subepitelial, estos últimos en forma de jivas o humps. También había fusión pedicelar difusa, más llamativa en la primera biopsia. Con estos hallazgos, desde el punto de vista morfológico, podemos hablar de una glomerulonefritis de patrón proliferativo endocapilar o exudativo, cuyos hallazgos ultraestructurales son compatibles con una glomerulonefritis por inmunotactoides. Tras los hallazgos descritos en microscopía electrónica, es en enero de este año, coincidiendo con el 11º ingreso, cuando se repite la biopsia de médula. En ella se describe una infiltración entre el 7 y el 10% de células plasmáticas sin un clon demostrable. El paciente continúa con sus revisiones periódicas con una normalidad clínica y analítica entre brotes. Por lo tanto, estamos ante un caso de una glomerulonefritis por inmunotactoides en contexto de una gamapatía monoclonal de significado incierto con una evolución atípica que cursa en brotes y con recuperación completa entre cada episodio. Muchas gracias. Buenas tardes, soy el Dr. de la Flor, nefrólogo del Hospital Gómez Ulla. Voy a presentar el caso número 3, gamapatía monoclonal de significado renal con depósitos de morfología peculiar y lesiones de microbiología trombótica. Como todos sabemos, la gamapatía de significado renal agrupa todas las alteraciones causadas por la hemoglobina monoclonal o de sus componentes secretadas por un clon del linfocito B, plasmática o célula linfoplasmocitaria. Constituye un grupo heterogéneo de entidades, puede afectar de forma variable diferentes partes de la nefrona, están relacionadas con una alta mortalidad y el diagnóstico temprano es crucial para su pronóstico. En el gráfico de la derecha podemos observar aquellas enfermedades o desórdenes celulares en las cuales están asociadas las gamapatías monoclonales. Es una clasificación que se basa en hallazgos histológicos y ultraestructurales de los depósitos monoclonales. Se presentó el año 2019 en la revista Nature, en la cual ayuda a diferenciar las lesiones de la gamapatía de significado renal, en aquellas que están generadas por depósitos de hemoglobina y aquellas que no. Aquellas que no, generalmente se ven alteraciones de la vía alternativa del complemento, y las que sí se dividen organizadas y no organizadas, que luego con más detalle nos la comentará la patóloga con la biopsia. Entonces, se trata de una mujer de 82 años que acudió a urgencia el 22 de marzo por un mal control tensional, astenia, desorientación y edemas, como antecedentes de importancia, hipertensión y osteoporosis, una creatina basal de 1 a 1,2 sin microalbuminuria en el año 2015. Aparece por urgencias, como les comentaba, con una emergencia hipertensiva, disminución del nivel de conciencia y pico febril. En la analítica presenta un deterioro de función renal, plaquetopenia, proteinuria de 4 cruces y una microhematuria. Ya en planta se confirma con una cuantificación de orina de 24 horas, una proteinuria de 4 gramos, persistencia de microhematuria y datos de hipoalbuminemia sin hipercolesterolemia, con mayor deterioro de la función renal. Y es por eso que nos avisan para valorar al paciente. Nosotros completamos el estudio inmunológico, lo cual fue negativo, salvo la presencia de hipocomplementemia C3, la serología vírica fue negativa, el estudio de flujo de sangre periférica, el TNT y alcalina fue normal, solicitadas inicialmente ante la sospecha de una microbiota trombótica por los datos de una emergencia hipertensiva y deterioro de función renal. En la electroforesis presenta un componente M en zona de gamma globulina con una cuantificación de 3,8 miligramos litro. Las cadenas ligeras kappa eran de 26,6, lambda 28,6, cociente
0,93 y en la inmunofijación la presencia de banda de aspecto monoclonal IgG kappa. El antiplado CR fue negativo, al igual que la ADAS13. Es por ese motivo que nosotros solicitamos la biopsia renal. Hola, buenas tardes. Soy Marina Alonso del Hospital 12 de Octubre. En el servicio de anatomía patológica recibimos 2 cilindros que contenían un total de 14 glomérulos. 3 de ellos se encontraban esclerosados y los 11 restantes mostraban un aspecto hipercelular superponible. Llamaba la atención la proliferación mesangial, que le daba un aspecto nodular al glomérulo, la obliteración de las luces capilares debido a una hipercelularidad endocapilar compuesta en su mayoría por células mononucleadas y el engrosamiento de las paredes capilares. Con la técnica de Masson las lesiones eran superponibles, solo que además podía observarse la presencia de capilares dilatados, ectáticos, rellenos de material hemático, y en algunos podía observarse también la presencia de hematíes fragmentados. Estas lesiones deben hacernos sospechar una microangiopatía trombótica. Con la técnica de PAS podíamos ver nuevamente esa proliferación mesangial que se encontraba formando nódulos y podíamos ver que el engrosamiento de las paredes capilares se debía a reduplicación de su membrana basal. Esta lesión puede verse mejor con la técnica de plata, en la que podemos ver desdoblamiento de las membranas basales de forma global. La fibrosis y atrofia tubular era de aproximadamente un 15-20% y las arterias tenían arteriosclerosis moderada. En las arteriolas, lo que llamaba la atención era que su luz se encontraba rellena de material hemático que incluía hematíes fragmentados y restos de cariorexis, y el tejido adyacente presentaba extravasación hemática. Esto cuadra muy bien con las lesiones glomerulares que nos hacían sospechar microangiopatía trombótica. En hematoxilina eosina, aunque las arteriolas pasaban desapercibidas en un primer examen, podemos ver que efectivamente tienen desdibujamiento de la pared muscular, la luz se encuentra rellena de un material eosinófilo con restos celulares y restos de cariorexis, y el tejido adyacente presenta también extravasación hemática. Con un CD61 demostramos que en su interior se observa un trombo plaquetario y que las lesiones glomerulares también correspondían con trombos plaquetarios. Por lo tanto, tenemos una microangiopatía trombótica y un patrón de glomerulonefritis membranoproliferativa que, aunque resulta demasiado celular, podría deberse a lesiones crónicas de microangiopatía trombótica. La inmunofluorescencia directa en el tejido congelado resultó negativa para todos los marcadores, incluyendo el fibrinógeno. Dado que la paciente tenía una gammapatía monoclonal, decidí realizar inmunofluorescencia directa en tejido parafinado con digestión con pronasa. Como veis, C3 y lambda fueron negativos. Con IgG se podían observar trazas en las paredes capilares, pero con lambda estos depósitos eran muy intensos y de distribución pseudolineal. Por lo tanto, tenemos una microangiopatía trombótica y una glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales. La microscopía electrónica presenta una imagen superponible a la de la microscopía óptica, con un aspecto hipercelular, la hipercelularidad endocapilar y la proliferación mesangial. Se observaba también el desdoblamiento de las membranas basales de los capilares. Aquí podemos ver la membrana basal original, una célula interpuesta, la membrana basal reduplicada y la luz del capilar obliterada por la presencia de células mononucleadas. Y además se observaba la presencia de depósitos subendoteliales y mesangiales. A poco aumento estos depósitos parecían ser no estructurados, similares a los que estamos acostumbrados a ver en los depósitos de inmunocomplejos. Sin embargo, a mayor aumento ya se empieza a intuir la formación de estructuras de aspecto lineal o fibrilar, con una disposición un tanto paralela, aunque en otras partes, como podéis ver, era más anárquica. El grosor aproximado de las fibrillas era de unos 9-10 nanómetros. En microscopía electrónica, cuando vemos depósitos fibrilares, lo primero que tenemos que descartar es que no se trate de una amiloidosis o de una fibrilar. Y en el caso de esta paciente, al haber una microangiopatía trombótica, también tenemos que descartar que no se trate de depósitos de fibrina. Como veis, estas imágenes están todas al mismo aumento que las de nuestro caso. En cuanto a la amiloidosis y a la fibrilar, los dos tienen una imagen similar, presentan fibrillas de disposición aleatoria con una distribución más densa que en nuestro caso. En el caso de la amiloidosis rondan los 12 nanómetros y en el caso de la fibrilar suelen ser más gruesas, de aproximadamente unos 18 nanómetros. En cuanto a la fibrina, la descripción clásica es la de haces de fibrillas muy intensamente electrodensas que cuando se encuentra polimerizada presenta una estriación característica. Para descartar estas posibilidades, realicé una tioflavina que, como veis, resultó negativa, descartando una amiloidosis. Realizamos también un DNA JB9, cortesía de Pablo Canata, que, como veis, también resultó negativo, con lo que descartamos una glomerulopatía fibrilar. Y si recordáis, os he comentado cómo el fibrinógeno era negativo en la inmunofluorescencia directa, por lo que descartamos también que se trate de depósito de fibrina.
Por lo tanto, tenemos una microangiopatía trombótica con glomerulonefritis proliferativa con depósitos monoclonales y depósitos de morfología fibrilar, que habiendo descartado que se trate de una fibrilar, de una amiloidosis o de depósitos de fibrina, la hipótesis es que se trate de una forma especial de depositarse la cadena ligera. Bueno, continúo con el caso clínico después de la excelente presentación de la doctora Alonso. Justo recibimos los resultados del estudio genético de complemento de la vía alternativa y el anticuerpo antifactor H, lo cual fue negativo, y por lo tanto decidimos iniciar tratamiento quimioterapéutico con bortezomib dexametasona. Partimos con una creatinina de 3 y una proteinuria de 4 gramos. En el siguiente control, en el segundo ciclo, hubo un descenso en la creatinina y en la proteinuria, mientras que en el tercer control o en la tercera ciclo de la quimioterapia podemos obtener una respuesta parcial renal y una respuesta parcial hematológica o muy buena respuesta hematológica. Pero, coincidiendo con el sexto ciclo, solicitamos un control del inmunofenotipo por citometría de flujo, donde encontramos un descenso de la célula plasmática patológica de 2,05 a 1,5, pero llamativamente un incremento en la función renal y un deterioro mayor de la proteinuria, con 2,7 gramos al día. Por lo tanto, ante una recaída, decidimos plantear una serie de preguntas en qué hacer. Si bien es cierto, a fecha de hoy no existen guías de tratamiento de esta patología en cuanto a sus recaídas, solo existen serie de casos en los cuales los autores describen un poco su experiencia, planteamos las siguientes preguntas sobre qué hacer. Primero era repetir un esquema inicial de bortezomib dexametasona, el trabajo de Hogan. Él plantea una pregunta muy similar: si un problema es correcto, pero el tratamiento no es efectivo, ¿qué hacer? El trabajo Cousis describe 14 pacientes en los cuales hubo una 100% de respuesta renal en pacientes con detección de la clona, 90% respuesta renal en pacientes sin clona, y aquellos que no respondieron al tratamiento inicial, según la clona detectada, tuvieron una remisión al cambiar el esquema de quimioterapia de régimen de célula plasmática al linfocito B o viceversa. Otra opción era tratar las lesiones de microsomía trombótica en nuestra paciente. En ese trabajo de Ravindran, él describe una alta prevalencia de microsomía trombótica asociada a lesiones de gamapatía monoclonal. Si bien es cierto, él describe pacientes que tenían una glomerulonefritis C3 y él pauta diferentes tratamientos consiguiendo una reversión parcial o completa en alguno de ellos. Pauta rituximab, esteroides, eculizumab, ciclofamida. Él hipotetiza que la inmunoglobulina monoclonal puede actuar como un anticuerpo contra el factor H o contra el factor B, que es un componente de la C3 convertasa. Nuestra paciente no cumplía criterios de SUA ni tampoco tenía lesiones de C3. Por lo tanto, no decidimos tratarlo con eculizumab. Otra opción era tratarlo como un desmolding mieloma o un mieloma múltiple, lo cual en ese caso deberíamos optar por una segunda línea con lenalidomida dexametasona. Se comentó el caso con los hematólogos. Ellos no veían oportuno este tratamiento, que no había criterios para hacerlo. Otra opción era tratarlo con daratumumab. No hay experiencia con respecto a este fármaco. Si bien es cierto, solo hay un trabajo que se presentó el año pasado en la ACN Week, en un estudio en fase 2 por Fervenza, en lo cual evalúa la eficacia y seguridad del daratumumab en tratamiento de pacientes con lesiones de glomerulonefritis proliferativa con depósitos de hemoglobina monoclonal. Por lo tanto, la última opción era valorar el tratamiento con rituximab. Ese es un trabajo muy parecido a las lesiones que tiene nuestra paciente. Gumber describe 16 pacientes y 6 presentaron recaídas, en los cuales él decide cambiar el régimen inicial de bortezomib a rituximab o viceversa, consiguiendo una remisión completa en 3 pacientes y parcial en 2. Por lo tanto, nosotros estábamos en las siguientes dudas. Puede que el clon de la célula plasmática con fenotipo patológico kappa que se detectó no sea el correcto, o puede que exista otra clona productora de IgG kappa y que no se detectó por lo pequeña que es, o que la clona patológica sea un linfocito B, lo cual es raro porque no coincide con las lesiones que encontramos en la biopsia ni en la analítica, o que la respuesta hematológica consiguió, mientras que la renal no. Estábamos ante un punto de no retorno. Por lo tanto, valorando toxicidad farmacológica y del paciente, nosotros decidimos iniciar tratamiento con rituximab, 2 dosis separadas de 15 días, más esteroides 0,8 miligramos kilo día, con un control posterior a los 6 meses. El control, en febrero, hubo una mejoría de la función renal con un descenso de la creatinina y un descenso en la proteinuria, casi el 50%, pero lamentablemente cuando hicimos lograr una opción terapéutica posterior, o una dosis más de rituximab, nuestra paciente ingresó a finales de marzo por una neumonía por COVID y falleció. Por tanto, no podemos saber cómo evolucionó estas lesiones con respecto al tratamiento posterior que decidimos iniciar. Bueno, ante todo esto, finalizar la sesión y bueno, pasamos a las preguntas.
Buenas tardes, de parte de Mónica y mía, agradecer la oportunidad de presentar este trabajo titulado Trasplante renal con nefropatía lúpica en el donante y su evolución en un receptor con enfermedad renal secundaria a enfermedad por cambios mínimos. Este es el índice que vamos a seguir. En cuanto a la donante, era una mujer de 45 años con retraso mental connatal, un síndrome antifosfolípido y que estaba en estudio de lupus eritematoso sistémico. De hecho, aún no se había realizado el screening de enfermedad renal. Falleció en junio de 2019 a causa de un infarto. En ese momento tenía una creatina de 0,4, un filtrado de 122, sin hematuria y con una ratio proteína creatinina en orina de 370 miligramos, aunque es verdad que coexistía una infección urinaria. Dadas las características de la paciente, solicitamos una biopsia preimplantacional que no evaluamos hasta después del trasplante porque por las horas de isquemia no nos lo podíamos permitir. En las secciones por congelación se identificaron un total de 63 glomérulos, 7 de ellos con esclerosis global y 1 con esclerosis segmentaria. Se observaron mínimos cambios de cronicidad, como pueden ver en la parte izquierda de la imagen. Llamaba la atención que los glomérulos mostraban un engrosamiento difuso de las paredes capilares periféricas. El score de la ONT fue de 9/15 y se comentó el hallazgo del engrosamiento capilar glomerular. Una vez implantado el riñón, al día siguiente ya teníamos las secciones del material incluido en parafina. Los glomérulos presentaban expansiones irregulares de la matriz mesangial, a expensas de incrementos segmentarios, aparentemente de la matriz, y un engrosamiento difuso de las paredes capilares glomerulares, algunas de ellas marcadamente eosinófilas. Con la tinción de PAS, además de poner en realce las alteraciones mesangiales descritas y el engrosamiento de las paredes capilares, se observaban imágenes de interposición celular aisladas, como podemos ver aquí en la flecha, un núcleo en el interior de la pared capilar. Y en esta imagen con tinción de plata también se visualiza el engrosamiento y desdoblamientos de las membranas basales de las paredes en algunos capilares. En el tricrómico se veían depósitos fucsinofílicos, algunos de ellos prominentes, en los espacios mesangiales y en las regiones subendoteliales. Además de la presencia de focos más llamativos de fibrosis intersticial y atrofia tubular, que es de las que veíamos en las secciones por congelación. En conclusión, la biopsia fue compatible con una glomerulopatía mediada por depósitos inmunes. Claro, no podían ser caracterizables al ser la muestra pequeña y congelada previamente. Y en el contexto clínico del caso, resultaban compatibles con una nefropatía lúpica presente en la donante, con signos focales de actividad. En cuanto a la receptora, es una mujer de 26 años, hipertensa y con una enfermedad renal secundaria a enfermedad por cambios mínimos, diagnosticada cuando ella tenía 10 años en Marruecos y que presentó varios brotes de la enfermedad, de los cuales en el 2015 tenemos una biopsia en el Hospital Partauli que confirma esta enfermedad por cambios mínimos. Se etiquetó como córticodependiente y calcineurin resistente. Inició hemodiálisis en julio de 2018. La trasplantamos el día 1 de junio, utilizamos inmunosupresión de bajo riesgo mediante inducción con basiliximab y mantenimiento con tacrolimus, micofenonato y prednisona. En la evolución presentó una función retrasada del injerto, necesitando hemodiálisis al día +7 por hipercalemia y sobrepeso, y de hecho debido a esto pedimos una biopsia renal. Esta biopsia se identificaron un total de 24 glomérulos, 4 de ellos con esclerosis global. En esta imagen panorámica se aprecian tanto cambios de cronicidad en forma de zonas con estos túbulos atróficos acompañados de acúmulos linfoides, como signos de daño agudo tubular en forma de los túbulos dilatados y con aplanamiento del epitelio. Con más detalle se aprecian estos signos de daño tubular agudo, acompañados de otros túbulos adyacentes con cierta vacuolización del citoplasma. Como pueden ver, no se observa celularidad inflamatoria visible en los capilares peritubulares. Mediante técnicas de inmunohistoquímica enzimática sobre la muestra de la biopsia en congelación, se realizó la tinción frente a C4D, que resultó negativa en los capilares peritubulares. En esta biopsia también se observaban alteraciones glomerulares, en esta ocasión con hipercelularidad mesangial segmentaria y con engrosamientos marcados de las paredes capilares periféricas. Por el contrario, no había celularidad mononucleada endocapilar. En el PAS se ponían más de manifiesto estas alteraciones del mesangio, así como la hipercelularidad mesangial, como podemos ver en la flecha. Y en la plata nuevamente se veían estos desdoblamientos segmentarios de las membranas basales de los capilares periféricos, así como la interposición celular en alguna pared capilar. En esta ocasión sí que disponíamos de muestra para microscopía de fluorescencia. En el estudio de inmunofluorescencia directa pudimos observar una inmunofijación glomerular, parietal y mesangial de C1Q y de C3, que era tosca e intensa.
La tinción de IgG era más débil y finalmente granular. Aparte también se observaron trazas glomerulares periféricas de IgM, probablemente en hialina. El diagnóstico final fue de compatible con nefropatía lúpica de clase 3, con lesiones activas en forma de asas de alambre y también crónicas, la esclerosis glomerular, y con un índice de actividad de 1, atendiendo únicamente a las asas de alambre. Posteriormente, la paciente presentó una evolución favorable, pudiéndose dar de alta y viendo cómo mejoraba la función renal. Pero al día más 22 del trasplante se presentó en las consultas externas con edemas en extremidades inferiores y se realizó una ratio proteína-creatinina en orina que fue de 9 gramos. Ampliamos el estudio y confirmamos que estábamos delante de un síndrome nefrótico clínico y biológico con una proteinuria en 24 horas mayor de 13 gramos, por lo que solicitamos de nuevo una biopsia renal. En esta tercera muestra se identificaron 28 glomérulos, uno de ellos con esclerosis global y uno con esclerosis segmentaria, en ausencia de cambios crónicos aparentes en el intersticio. Con más detalle, los glomérulos presentaban las mismas características que las que hemos visto en las biopsias previas, engrosamiento y desdoblamientos de las membranas basales de los capilares glomerulares de forma focal y segmentaria. En el PAS se volvían a identificar alteraciones mesangiales y de las paredes capilares. Además, se añadía la presencia de arteriosclerosis hialina moderada, como pueden ver en esta arteriola iliar. Y con la tinción del tricrómico se volvieron a ver los depósitos fucsinofílicos, tanto mesangiales como subendoteliales, en correlación con las asas de alambre. Con la tinción de plata, en esta ocasión se detectaron además que las membranas basales mostraban un aspecto moteado o apolillado al ser cortadas de través, así como están las proyecciones de estas al espacio urinario, los SPICE, sugiriendo una clase 5 asociada a la clase 3. Y al revisar las biopsias previas del injerto, estos cambios ya estaban presentes, pero no nos llamaron la atención. En el estudio de inmunofluorescencia directa se identificó inmunofijación glomerular que esta vez era moderada, de C1Q y de C3. Pese a ser débil, la tinción de IgG en esta ocasión mostraba positividad lineal o pseudogranular, predominantemente en las paredes capilares. Y el diagnóstico de esta biopsia también fue compatible con cambios de nefropatía lúpica clase 3 con lesiones activas y crónicas, combinadas con clase 5 y un índice de actividad de 1. Así que estábamos delante de un síndrome nefrótico que aparece tras el trasplante y por tanto teníamos dudas si se trataba de la misma evolución de la nefritis lúpica de la donante o de la recidiva de la enfermedad por cambios mínimos primaria de la receptora. Así que fuimos al anatómopatólogo con esta duda y comparó las biopsias del día más 29 con la biopsia preimplante. Se valoró un único glomérulo, con depósitos electrodensos de aspecto inmune prominentes en el mesangio, así como depósitos subendoteliales de aspecto más desestructurado y subepiteliales ocasionales, y una obliteración o mal llamada fusión generalizada de los procesos epiteliales podocitarios. Una vez vistos estos hallazgos, se realizó el estudio de microscopía electrónica sobre la biopsia pretrasplante, pese a haberse fijado en parafina, para ver si estas alteraciones pedicelares ya estaban presentes en la donante. El material estaba bien fijado y permitía una correcta valoración, aunque también se observaban hallazgos consistentes con la nefropatía lúpica, como por ejemplo los depósitos mesangiales, subendoteliales y depósitos subepiteliales, como podemos ver en la imagen. Llamaba la atención que los pedicelos estaban intactos, como pueden ver en las imágenes. De hecho, por esto la discusión de nuestro caso se basa en ver si se trataba de una recidiva de la propia enfermedad de la receptora, de los cambios mínimos, o bien la evolución de la nefritis lúpica de la donante. Como saben, las glomerulopatías que se reproducen en el trasplante, la que lo hace con más frecuencia es la membranosa y la membrana proliferativa, y la que la hace de forma más precoz es la focal y segmentaria. Pero en la enfermedad de cambios mínimos es un poco más desconocida. De hecho, hemos traído este artículo de Pediatric Nephrology que analiza 158 pacientes menores o iguales a 21 años que presentan un síndrome nefrótico que recurre en el trasplante. En la gráfica de la izquierda pueden ver que se compara pacientes que en el riñón nativo tenían bien un síndrome nefrótico congénito, una focal y segmentaria o bien una enfermedad por cambios mínimos. En negro se marca la cantidad de recurrencias que aparecen en el trasplante, siendo en el caso de la enfermedad por cambios mínimos de un 76%. Y en la tabla de la derecha pueden ver que
los pacientes con enfermedad por cambios mínimos tienen un riesgo 5,6 veces superior a presentar una recurrencia en el trasplante que los pacientes con focalis segmentaria. En cuanto a la nefritis lúpica del donante, hay varios case reports en la literatura y los hemos resumido en que se tratan en donantes que se desconocía que tenían un lupus, que en la biopsia o bien preimplantacional o en los primeros días tras el trasplante se objetiva una nefritis lúpica clase 3 y que la evolución es favorable ya que en las biopsias de seguimiento lo que se va viendo es que se va reduciendo el índice de actividad. Este estudio también lo hemos traído para hablar de la nefritis lúpica, aunque es en riñón nativo, y sobre todo lo que queríamos era ver la diferencia entre los pacientes que presentan brotes de la enfermedad con los que no los presentan. En la biopsia inicial al diagnóstico, lo único que se vio de diferencia era que los pacientes brotadores tenían una mayor duración de la enfermedad. En cambio, en la biopsia tras más de 12 meses en remisión completa, lo que se vio es que a nivel anatomopatológico el índice de actividad era superior en los pacientes que presentaban brotes. De hecho, se vio que un índice de actividad superior a 2 era significativo en presentar un nuevo brote de la enfermedad. Así que a favor de la nefritis lúpica tenemos que ya la presentaba la donante y que los índices de actividad de las biopsias post-trasplante siempre fueron menores de 2 y que los depósitos de inmunoglobulinas de complemento fueron disminuyendo. A favor de la recibida de la enfermedad por cambios mínimos primaria de la receptora era que esta había debutado ya en su infancia y por tanto es un riesgo de recidiva de volver a presentar la enfermedad en el trasplante y que presentaba una obliteración pedicilar de novo en la biopsia post-trasplante que no teníamos en la biopsia preimplante. Así que nos decantamos por esta opción y decidimos tratarla mediante el esquema de Canot modificado con plasmaféresis y 2 dosis de rituximab. Tras 6 meses, la paciente presentaba una remisión parcial con una creatina de 0,7 y una ratio de proteína creatinina de 3 gramos. Así que en conclusión, para nosotros la biopsia preimplante resulta primordial, sobre todo en los casos de donantes con enfermedades infrecuentes y potencialmente con afectación renal. Y la pregunta sería, ¿no? ¿El microscopio electrónico fue clave para la resolución del caso? Pues está claro que sí, aunque es verdad que es una técnica que no se realiza de rutina y que además sus resultados suelen demorarse y por tanto siempre es muy importante seguir basando nuestras decisiones terapéuticas en la clínica. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación presentaremos el presente caso titulado Historia de un trasplante renal fortuito. Lecciones para aprender del antiplado serresérico versus tisular. La nefropatía membranosa primaria es una enfermedad autoinmune limitada al riñón que se caracteriza por la presencia de anticuerpos antiplados R de tipo IgG4 que son detectables en el 70% de los casos. Se han descrito casos de estadios iniciales subclínicos, lo que abre la posibilidad a haber realizado trasplantes renales con injertos afectos de una membranosa primaria. De hecho, existen diferentes reportes de casos acerca de este aspecto, si bien es cierto que son reportes relativamente antiguos en los que todavía no se podía realizar la determinación de los antiplados R y por tanto resulta difícil establecer si estas membranosas eran primarias o secundarias. Sin embargo, en todos ellos se describe una resolución espontánea de esta membranosa en el receptor sin que tenga lugar un impacto negativo en la supervivencia ni del injerto renal ni tampoco del receptor. El presente caso consiste en un donante de 63 años con antecedentes de POC que fue exitus por una infección por influenza virus B y que evolucionó como un donante en asistolia tipo 3 con una creatinina sérica terminal de 0,9, si bien no disponíamos en este momento de análisis urinarios previos a la donación. Se realizó una biopsia renal preimplante de ambos riñones, el riñón izquierdo con un score de 2 por un punto de glomerulosclerosis y un punto de atrofia tubular, y el riñón derecho con un score de 1 por un punto de glomerulosclerosis. El receptor A es un hombre de 58 años con antecedentes de una enfermedad renal crónica terminal por una focalis segmentaria secundaria, no biopsiado, y que se encontraba en diálisis peritoneal desde el 2018. Este receptor recibe el riñón derecho. La cirugía tuvo lugar sin incidencias intraoperatorias inmediatas con una inmunosupresión consistente en timoglobulina, tacrolimus, micofenolato y corticoides y con una evolución inicial en forma de DGF, motivo por el cual se realiza una biopsia renal a las 2 semanas post-trasplante. Dicha biopsia evidenció capilares glomerulares alterados con presencia de hoyuelos y spikes en la tinción de plata y leve engrosamiento mesangial. En la inmunofluorescencia directa se observaron depósitos granulares en los capilares glomerulares de predominio IgG y en menor proporción de IgA e IgM sin complemento, todo ello compatible con una nefropatía membranosa estadio 2.
El estudio inmunohistoquímico mostró depósitos subepiteliales de IgG4 y positividad para antiplados R, establecida como un marcaje granular grueso continuo subepitelial. Debido a estos hallazgos, se hace además también una determinación sérica de anticuerpos antiplados R que resultan negativos. Sin ningún tipo de intervención adicional, el paciente presenta una mejoría de la función renal, siendo alta la creatinina D3 con un cociente de 1 gramo. El receptor B era un hombre de 73 años con antecedentes de una enfermedad renal crónica terminal por una nefroangiosclerosis, no biopsiado, que se encontraba en hemodiálisis desde el 2017. Este receptor recibe el riñón izquierdo. La cirugía tiene lugar sin incidencias intraoperatorias a destacar, con una inmunosupresión semejante a la del receptor anterior, pero sí que en el posoperatorio inmediato se detecta un kinking de la arteria renal que requiere de reintervención. Si bien, tras esta intervención, hay una mejoría de la función renal clara, con una creatinina al alta de 3,9 y un cociente de 900 miligramos. En este receptor se realiza una biopsia renal de protocolo a los 3 meses. Esta biopsia mostró hallazgos histológicos similares a los descritos en el receptor A, con el mismo patrón en la inmunofluorescencia directa, por lo que también se diagnosticó de nefropatía membranosa estadio 2. En el estudio inmunohistoquímico, IgG4 fue negativo y el antiplados R mostró una positividad subepitelial ligeramente granular, pero débil y discontinua, por lo que se interpretó como negativo. Debido a estos hallazgos, se realizó una titulación de antiplados R séricos que resulta negativo y en este momento la función renal a los 3 meses tiene una creatinina sérica de 1,7 con un cociente de 600 miligramos. Debido a los hallazgos observados en las biopsias renales de ambos injertos, de ambos receptores, se consideró de entrada que, dada la precocidad de estos cambios en el curso clínico, la recurrencia de una membranosa primaria era a priori poco probable. Por ello, se realizó una revisión histológica exhaustiva de la biopsia renal preimplante del donante, así como también una determinación de los anticuerpos antiplados R séricos en suero del donante el día de la donación, siendo positiva para unos títulos de 100 unidades por mililitro. En esta biopsia preimplante del donante se evidenciaron signos compatibles con nefropatía membranosa estadio 2. En la tinción de plata se observa cómo los capilares glomerulares estaban alterados, mostrando la presencia de hoyuelos y spikes. En las tinciones inmunohistoquímicas se evidenció una positividad intensa para IgG4 y para antiplados R. En comparación con las biopsias de los receptores, la tinción para antiplados R muestra una intensidad mayor y un patrón claramente granular y continuo de localización subepitelial. Además, en el receptor A se realizó una nueva biopsia renal de protocolo a los 3 meses y una nueva biopsia a los 12 meses. En ambos casos, la titulación de los antiplados R séricos fue negativa. En el caso del receptor B, la biopsia renal de protocolo a los 3 meses evidenció lo que ya hemos comentado, pero a los 12 meses se realizó una nueva biopsia renal de protocolo. Igualmente, la titulación de los anticuerpos antiplados R resultó negativos. En ambos casos, el receptor A tenía a los 12 meses una creatinina de 2,4 con una cociente de 1,6 gramos y el receptor B una creatinina de 1,7 con una proteinuria de 500 miligramos. Estas son las imágenes histológicas correspondientes a las tinciones para IgG4 y antiplados R en las biopsias de protocolo a los 3 y 12 meses en ambos receptores. Hemos incluido las biopsias a los 3 meses del receptor B mostradas previamente para poderlas comparar con las más recientes. En ambos pacientes, las biopsias de protocolo a los 3 meses muestran un patrón similar. En el receptor A se observa cómo también se ha negativizado la IgG4. El antiplados R presenta en ambos casos un depósito granular, pero que al ser débil y discontinuo se interpreta como negativo. En las biopsias de protocolo a los 12 meses se observa persistencia de la negativización de la tinción para IgG4. Respecto al antiplados R se observa un depósito difuso localizado en el citoplasma de los podocitos de tipo inespecífico. La inmunofluorescencia directa a los 12 meses de ambos receptores mostraba una positividad granular en capilares glomerulares para IgG y C4d. Adicionalmente, en el receptor B se observó positividad de menor intensidad para IgA y trazas para C1q e IgM. Por tanto, la nefropatía membranosa primaria se caracteriza por autoanticuerpos de tipo IgG4 circulantes patogénicos frente al plados R podocitario, lo que hace que el implante de un injerto afecto de una nefropatía membranosa primaria en un receptor no afecto y, por tanto, la eliminación o retirada de la fuente de esos antiplados R
se acompañe de una remisión de esa nefropatía membranosa primaria sin efectos deleterios para el receptor. Además, llama la atención la desaparición relativamente temprana de los depósitos de IgG4 ya en las biopsias de protocolo de los 3 meses post-trasplante, mientras que tampoco se detectan antiplados R circulantes en ningún momento del curso clínico, lo que sugiere que los plados R depositados en tejido renal tienen una vida media algo más larga que los séricos, pero igualmente su repercusión en la función del injerto y en el receptor es indolente. Por tanto, estas condiciones, este curso clínico abre la posibilidad de aceptar donantes con una membranosa primaria con una función renal normal, para lo cual es clave determinar el título de anticuerpos antiplados R séricos en el momento de la donación, dado que un título por encima de los 40 unidades por mililitro por ELISA se ha asociado con una nefropatía agresiva y con mal pronóstico renal. De hecho, en el momento de la donación, la aceptación de estos órganos debe estar guiada por los títulos de antiplados R del donante y también por la biopsia renal del donante diagnóstica, si es que está disponible, así como la biopsia renal preimplante por el score de Remucci. Por tanto, concluimos que la membranosa primaria es una podocidopatía autoinmune limitada al riñón, que el trasplante de un injerto renal afecto de una membranosa primaria se acompaña de una remisión clínica e inmunológica y, por tanto, esta remisión avala la posibilidad de aceptar injertos renales de donantes con una membranosa primaria PLAD-2 R positiva con bajo riesgo de progresión, para lo cual resulta clave evaluar tanto el título de antiplados R como la biopsia renal del donante diagnóstica como la biopsia renal preimplante por score de Remucci. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Fabio Procaccini, nefrólogo en el Hospital Infanta Leonor de Madrid, y el caso que os voy a presentar es de un paciente que he valorado trabajando en el Hospital Universitario del Sureste. Se trata de un paciente de sexo masculino con 63 años de edad, con antecedentes principales de hipertensión arterial, diabetes mellitus tipo 2, obesidad, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular, gota y una hemorragia digestiva previa. Como tratamiento habitual, presentaba enalapril cada 12 horas, amilorida hidroclorotiazida, ácido acetilsalicílico, carvedilol, alopurinol, sintrón, simvastatina y el omeprazol. Su médico de cabecera lo remite inicialmente en febrero de 2014 para valoración nefrológica por presentar microhematuria y deterioro de función renal con una creatinina de 1,2. Desde febrero la consulta con nefrología se demoró por culpa de un ingreso que tuvo el paciente por diarrea. Se diagnosticó de una gastroenteritis y la primera consulta se realizó en octubre, presentando el paciente una creatinina de 1,56 con un filtrado de 45 mililitros minuto, una proteinuria de 0,75 gramos en 24 horas y se confirma en el sedimento de orina la presencia de microhematuria. En el estudio ampliado, las inmunoglobulinas son normales, igual que el complemento y los autoanticuerpos. Se realiza un proteinograma sin componente monoclonal y citología, urocultivo y serología resultaron negativos. Se realizó una ecografía renal que mostraba unos riñones de tamaño y ecoestructura normal, presentando unos quistes bilaterales pero no complicados. En la segunda consulta, el paciente presenta una proteinuria de 3,5 gramos en 24 horas, a pesar de la optimización del tratamiento antiproteinúrico. Se le ofrece la posibilidad de realizar biopsia renal, pero el paciente lo rechaza porque dice tener un amigo médico que le ha recomendado esperar. De todas formas, se compromete a perder peso de forma adecuada y durante el siguiente año consigue perder 9 kilos de peso. De esa manera se consigue una disminución de la proteinuria hasta 1,73 gramos en 24 horas, con una función renal que permanece con una creatinina de 1,3. A partir de ese momento y sin claro desencadenante, el paciente presenta un síndrome nefrótico clínico y bioquímico, con un aumento de la proteinuria que progresivamente sube hasta 8 gramos en 24 horas. Ahora sí que el paciente accede a la realización de la biopsia renal, que se realiza en mayo del 17. Y paso la palabra a la doctora Alonso. Buenas tardes, soy Marina Alonso del Hospital 12 de Octubre y no estáis teniendo un déjà vu, este es otro caso diferente. En este caso, pues como veis, los cilindros que procesamos para microscopía óptica contaban pues con hasta 7 glomérulos, ¿vale? Ninguno de los cuales se encontraba esclerosado y todos compartían una serie de características superponibles. Como veis, tenían
una ampliación mesangial a costa de matriz, ¿vale? ¿Veis? Que se trata de este material eosinófilo brillante, con discretas imágenes de proliferación mesangial, pero no muy llamativas, y también un cierto engrosamiento y rigidez, más que engrosamiento, rigidez de las asas capilares, que por otra parte tenían las luces capilares patentes. Con la técnica de PAS, pues veis cómo todos los glomérulos tenían un aspecto muy similar, ¿vale? A mayor aumento podéis ver cómo esa matriz tenía un aspecto intensamente positivo con el PAS, pero lo que llamaba mucho la atención con la técnica de plata era cómo se pierde la intensidad de tinción habitual que tiene el mesangio con la plata, ¿vale? Era un mesangio rarefacto, de aspecto desflecado, y si nos fijamos con atención, pues también vemos cómo las paredes capilares están perdiendo su intensidad de tinción y su homogeneidad habitual. Aquí casi podemos ver incluso cómo se está desdoblando la pared capilar. Aquí vemos algunas áreas como moteadas, como apolilladas dentro de las membranas, y todo esto nos tiene que hacer sospechar la presencia de depósitos tanto mesangiales como parietales, ¿vale? Lo primero que tenemos que pensar, por más frecuente, es el depósito de amiloide. Con el masón, pues vemos cómo hay una fibrosis y atrofia tubular bastante intensa que ocupa bastante superficie de la corteza. Las arterias tenían una arteriosclerosis bastante importante y las arteriolas pues no tenían lesiones. Hicimos un rojo Congo ante esa sospecha posible de amiloidosis, ¿vale? Como veis no veíamos depósitos intensamente rojos, pero al polarizar pues sí que veíamos una cierta birrefringencia de color un tanto verdoso, ¿no? En algunas áreas del mesangio y de las paredes capilares, pero la tioflavina por otra parte era negativa. Con la inmunofluorescencia lo que más llamaba la atención era ese depósito tan intenso de C3 en el mesangio, ¿vale? Y de IgG en las paredes capilares. Veis que tiene un patrón pseudolineal, ¿vale? Con la microscopía electrónica pues vemos esa misma ampliación mesangial que veíamos en la microscopía óptica, ¿vale? Vemos muy pocas células y muy espaciadas entre sí, y engrosamiento de la pared capilar, ¿vale? Aquí vemos otra imagen pues muy similar, y a mayor aumento pues lo que vemos es que en realidad no se trata de un engrosamiento de la pared ni de una ampliación mesangial a costa de matriz, sino que está formado por un depósito fibrilar, como vemos aquí, ¿vale? Está compuesto por unas fibrillas de aspecto rígido, de disposición aleatoria, ¿vale? Que como veis tienen un grosor que alcanza los 18 nanómetros. De nuevo, una imagen comparativa, pues nuestro caso actual, ¿vale? Veis que las fibrillas son mucho más rígidas que las de la amiloidosis, ¿vale? Y con un grosor pues más superior al de la amiloidosis, ¿vale? De nuevo, Pablo Canata tuvo la cortesía de realizar el DNA JB9 en unos cortes en blanco que le mandé, y como veis, pues salió intensamente positivo, confirmándonos, por tanto, la sospecha de glomerulopatía fibrilar. La glomerulopatía fibrilar es una glomerulopatía por depósitos no amiloides con las características clínicas que hemos podido comprobar en nuestro paciente, y se trata de una patología diagnosticada solo en el 1% de la biopsia realizada en riñones propios. Casi el 80% de los casos presenta asociación con otras enfermedades, que pueden ser con más frecuencia autoinmunes, inflamatorias crónicas o neoplásicas, tanto sólidas como hematológicas. En el caso de nuestro paciente, presentaba marcadores tumorales negativos, ausencia de componente monoclonal, y lo único que pudimos encontrar en colonoscopia fue un adenoma tubular con displasia de bajo grado. Se piensa que las inmunoglobulinas, sobre todo G, inestables o no correctamente plegadas, aumentan la producción de DNA JB9, que en cuanto a cochaperona intenta corregir este error conformacional, y el resultado es el depósito en forma de fibrilas en el parénquima renal y en el bazo. Las series de casos publicadas sobre esta enfermedad son pocas y con pocos pacientes, como mucho unos 60, y menos aún si hablamos de comparar tratamientos. El único fármaco que parece poder inducir la remisión, aunque muchas veces parcial, es el rituximab. Peores resultados se han conseguido con ciclofosfamida y en algunos casos con micofenolato.
Lo que sí parece claro es que los glucocorticoides, sobre todo en monoterapia, no han dado resultados aceptables. Volviendo a nuestro paciente, se decide entonces iniciar tratamiento con rituximab, que se administra de forma semanal durante un mes. Y de esta manera se obtiene remisión de la proteinuria hasta 2,21 gramos en 24 horas, con una creatinina de 1,4-1,8. Y hasta aquí todo bien, si no fuera que el paciente a los 6 meses de la última dosis de rituximab presenta un nuevo ingreso hospitalario por diarrea acuosa, con molestias abdominales. Se suspende tratamiento antiproteinúrico por hipotensión severa y la proteinuria vuelve rápidamente a los 5 gramos diarios. Cuando finalmente podemos reintroducir el tratamiento antiproteinúrico, tampoco conseguimos disminuir la proteinuria porque sube hasta 6 gramos con 48. Mientras tanto, dada la situación clínica del paciente con ingresos múltiples por diarrea, se realiza una nueva colonoscopia y esta vez se diagnostica de colitis colágena, una enfermedad con baja frecuencia, típica de poblaciones de latitudes altas y que afecta principalmente a mujeres con una edad media de 65 años. También esta enfermedad se ha asociado a trastornos autoinmunes, sobre todo tiroiditis y diabetes mellitus tipo 1. También hay publicaciones que la asocian a fármacos como el lansoprazol y los inhibidores de bomba protónica. Y AINES. La colitis colágena se clasifica como colitis microscópica y está caracterizada por el depósito de colágeno secundario a la alterada activación de fibroblastos a nivel de la mucosa intestinal. Se piensa que la activación de los fibroblastos y de varios factores a nivel local provocan el depósito de matriz subepitelial y una aumentada producción de óxido nítrico, y el resultado a nivel clínico es el de una diarrea secretora crónica. Cuando volvemos a valorar al paciente, nos llama la atención que la proteinuria ha bajado de forma significativa, y esta vez sin intervención importante en la medicación antiproteinúrica. El único cambio significativo ha sido la introducción por parte del equipo de digestivo del tratamiento con budesonida 9 miligramos durante 3 meses, a raíz del diagnóstico de colitis colágena. Cuando nosotros vemos al paciente, la proteinuria ha bajado a 3,4 gramos en 24 horas. Y en el siguiente control, que fue después de la suspensión de la budesonida, hay un ligero repunte hasta casi 4 gramos de proteinuria en 24 horas. En ese momento parecía clara una intervención directa de la budesonida en la evolución de nuestra glomerulopatía. Por lo tanto, la duda que se planteaba era si volver a administrar rituximab o budesonida. Optamos por tratar durante un mes más con budesonida a dosis de 9 miligramos y se obtuvo en un solo mes un descenso de la proteinuria mayor del 50%. Y después de otros 3 meses, la proteinuria se estabilizó en 1,3-1,4 gramos en 24 horas. Este caso nos ha hecho generar algunas hipótesis. La primera, que la budesonida actúe directamente sobre la glomerulopatía fibrilar, pero esto nos parece poco probable porque la acción de la budesonida es localizada a la mucosa intestinal y la biodisponibilidad sistémica es muy baja. La segunda hipótesis es que la colitis colágena fuera secundaria al tratamiento con rituximab, ya que hay en literatura una serie descrita de 21 pacientes. Pero esta también nos parece poco probable porque nuestro paciente presentaba síntomas reconducibles a la colitis colágena en un tiempo anterior a la administración de rituximab. La tercera y más probable hipótesis es que la glomerulopatía fibrilar sea secundaria a la colitis colágena, ya que el factor nuclear kappa B puede inducir una sobreexpresión de la proteína de choque 70 y de su cochaperona DNA-JB9. Muchas gracias a todos. Hemos acabado en el tiempo preciso. Luego tenemos tiempo suficiente. Tenemos tiempo suficiente para algunas cuestiones y algunos comentarios. Así que voy a darle la palabra a Adriana para que ella dirija un poco la discusión de los casos. ¿Tenemos preguntas, Adriana?
Sí, Pedro, bueno, leo las preguntas que han enviado por el chat. La primera la envía Gemma Fernández, es para el doctor de la Flor, y la pregunta es la siguiente: ¿cómo resultó el estudio genético de la vía alterna del complemento? Por la descripción del caso, parece que el anticuerpo monoclonal pudiera tener actividad frente a algún factor regulador de la vía alterna del complemento. ¿Se revisó este aspecto? Gracias. Buenas tardes, ¿qué tal? Respondiendo a la doctora Fernández, sí, hicimos el estudio de complemento y salió negativo, sino que lo puse en una de las diapositivas por lo rápido que pasé la ponencia, pero bueno, sí, se hizo el estudio y salió negativo. Entonces, por eso al final nos quedamos siempre con la duda de saber con qué tratar. Para nosotros hubo una recaída que se ve con el deterioro de la función renal y el incremento de la proteinuria. Inicialmente tratamos con una quimioterapia enfocada al clon que encontramos al inicio, pero como comentaba, pues recayó y luego nos quedamos con la opción de qué tratar. Y optamos después de la discusión que hice en el caso, pues con rituximab. Y no sé si algo más me querían comentar. ¿Alguna otra pregunta, Adriana? Sí, hay una segunda pregunta de Ana Ávila, que es una pregunta dirigida al caso 4. Tras la suspensión de plasmaféresis, ¿cómo evolucionó la proteinuria de la paciente? Ahora, ¿se oye? Sí. Sí. Vale. No, la verdad es que la paciente se mantuvo en remisión parcial. No conseguimos nunca que llegara a la remisión completa, pero sí que es verdad que estos 3 gramos, entre 3 y 5 gramos de proteinuria sí que se mantuvieron aunque retiramos la plasmaféresis. Y de hecho tampoco repetimos ninguna otra dosis de rituximab. Bueno, yo considero, si me permitís el comentario, este caso para mí es muy, muy interesante. Y al final, después de escuchar la presentación, me han quedado serias dudas. Porque ciertamente no me ha quedado completamente claro cuál fue el diagnóstico o el juicio final del caso. Sí, o sea, es un caso muy complejo que de hecho nosotros casi siempre que lo teníamos delante nos confundíamos sobre si estábamos con la nefritis lúpica de la donante o era otra cosa. Exacto. Sí, y de hecho la duda, ya te digo que nosotros la tuvimos casi en todo momento, pero es verdad que el electrónico, que el preimplantacional no había esa fusión pedicelar, y en cambio en las biopsias después del injerto sí que estaba, es lo que nos hizo decantar de que se trataba más de la patología de base de la paciente que no de la donante. Entonces, ciertamente este caso es muy peculiar porque la nefropatía lúpica persistió durante el tiempo, cuando lo que existe en la literatura es que si el receptor no tiene otro lupus, lo lógico es que las lesiones características del lupus vayan remitiendo. Y el último caso que habéis citado, que es el trabajo del NDT de Moon, extraordinariamente está muy bien documentado. Entonces, ¿cómo podrías tú elaborar un poco más en este proceso? Porque es difícil, de verdad, asumir que sin tener un lupus, el receptor, cómo continúa avanzando y progresando la nefropatía lúpica en el mismo receptor. Nosotros lo que consideramos es que el grado de nefritis lúpica que ya vimos en las biopsias postimplante ya es el que teníamos probablemente preimplante, ¿no? Que ya tenía paciente, y en cambio nos basamos sobre todo en que los índices de actividad y que los depósitos de inmunoglobulinas y de complemento fueron disminuyendo a lo largo que hicimos las biopsias, como que no había tanta actividad. Sí, pero la inmunofluorescencia en la última biopsia que habéis presentado es tremendamente significativa, muy sugestiva de lupus también. Luego, a ver si también la receptora o el receptor tenía un lupus y estamos hablando de 2 enfermedades concomitantes. En principio no lo tenía, pero sí, es verdad que siempre toda la razón que la inmunofijación siempre fue muy positiva o considerablemente positiva. Así que es verdad que la catalogación de las biopsias postimplante ponía como que se iba reduciendo, como que era más moderada, y en cambio en las iniciales era más intensa. Sí, la intensidad disminuyó. Viene para aquellos grupos no interesados en la regeneración renal, porque este es un caso típico de cómo una nefropatía lúpica, cuando tú la trasplantas a un paciente que no tiene la enfermedad de base, la capacidad regenerativa del riñón hace que desaparezca. Por tanto, se mire como se mire, desde luego el caso es apasionante y merece la pena que lo sigáis. Y yo le haría otra biopsia a la paciente. La haremos por ti, Pedro. Van a hacer.
Bueno, Adriana, más preguntas. Hay otra pregunta para el caso 4 y es la fórmula de la doctora Gemma Fernández. Aproximadamente 1% de las proteínas de las nefropatías lúpicas son formas podocitarias. ¿No habéis considerado esta opción? Bien, buena pregunta. Exacto, muy buena pregunta y de hecho es un poco, o sea, obviamente también al ser una podocitopatía lo pensamos, pero nos basamos sobre todo en el hecho de que en la biopsia preimplante no estaba. Y ella ya tenía lupus allí. Eso es lo que nos hizo pensar que eso era de su enfermedad de base y no del lupus, porque si no ya lo tendríamos en la biopsia en el electrónico preimplante. Y allí estaban los podocitos bien. Interesante, interesante. Muy bien, Adriana, más. No tenemos más. Ah, bueno, mentira, sí que ha llegado una nueva pregunta. Un momento. Bueno, mientras tanto yo tenía una pregunta, porque la pregunta que le hice al doctor de la Flor no me ha quedado suficientemente contestada. Yo no esperaba que este paciente tuviera una alteración genética por la edad y por todo lo que tenía detrás. En este paciente que asocia una microangiopatía trombótica a una enfermedad monoclonal, yo lo que espero es que un anticuerpo tenga actividad frente a alguno de las proteínas que forman parte de la vía alternativa del complemento, que tuviera un anti-NEF3, un anti-NEF4, un anti-NEF5 o algún anticuerpo monoclonal de los que ha formado su otra enfermedad y que tuviera actividad frente a la vía alternativa del complemento y que eso hubiera producido la microangiopatía trombótica. A eso es a lo que me refería si se había realizado un estudio en ese sentido de la vía alternativa del complemento. Sí, perdón, creo que te había entendido mal, Gemma. Sí, tienes toda la razón. No se hizo ese estudio. Yo hice un estudio de vía alternativa y hizo ser normal, pero lo que me cuentas no se te hizo. Pero al final, un poco el motivo de presentar el caso, y me imagino que el interés es saber, sinceramente, lo que tú comentas parece que es cierto, ¿no? Porque no vemos otro motivo del por qué inicialmente hay una remisión parcial o casi completa hematológica y al completar un ciclo con un tratamiento dirigido a la clona, recaiga, ¿no? Es que no encontramos un porqué. Por eso que la discusión iba abocado a eso, ¿no? A discutir posibilidades terapéuticas y optamos por, probablemente, no sé si la más correcta, lamentablemente la paciente murió de un COVID con la pandemia que se presentó en nuestro hospital y falleció. No podemos ver un poco la evolución, ¿no? Pero optamos por eso, por ser lo menos invasivo, por la edad y por muchos criterios más, ¿no? Pero la verdad que nos surge la duda de saber si estamos en lo correcto o no, ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Alguien quiere hacer alguna otra aportación? Pero hay otra pregunta de la doctora Martín y es para el doctor Monteagudo, bueno, el nefrólogo. Dice, ya que se plantea la nefropatía membranosa como una enfermedad por anticuerpos circulantes, ¿se plantearía la plasmaféresis en su tratamiento en la primaria, en riñones propios o igual también en el post-trasplante inmediato de estos donantes? Gracias. ¿Se oye? Vale. Bueno, en principio a nivel del trasplante, la verdad es que, bueno, por la evolución que hemos visto en estos receptores y por la literatura que hay descrita, aunque es verdad que son casos relativamente escasos, al ver que estos anticuerpos antiplados R realmente el daño que inducen a nivel del donante posteriormente no tiene una repercusión clara a nivel del receptor en cuanto a la función renal, creo que de entrada tratar estos anticuerpos circulantes, que ya hemos visto que en el receptor al menos no lo hemos detectado, creo que en principio no sería una opción terapéutica clara en este aspecto en el receptor. En cuanto al tema de riñones nativos, bueno, en principio, a ver, el tratamiento con rituximab es un tratamiento que en principio ha demostrado bastante eficacia a la hora de tratar este tipo de enfermedad. Creo que los recambios, la plasmaféresis tiene también algunos efectos secundarios que de entrada, en mi opinión, no justificaría su utilización teniendo buenos resultados con el rituximab y con un descenso tan importante de los antiplados R que suele observarse cuando se aplica el tratamiento. No es, a lo mejor no estamos hablando de una nefropatía probablemente tan incisiva, una rápidamente progresiva, que sí que los recambios, a pesar un poco del último ensayo clínico que ha salido, que plantea dudas, en la que sí que la aplicación de los recambios intenta reducir drásticamente estos anticuerpos, pero creo que en la membranosa tenemos, entre comillas, algo más de margen y creo que con el tratamiento con rituximab, el tratamiento inmunosupresor,
al menos hacemos una actividad de fondo que consigue reducir esos anticuerpos. Como vamos bien de tiempo, a mí me gustaría preguntar referente a este caso. Yo entiendo que el donante, cuando fue seleccionado como donante, tenía proteinuria negativa. ¿Es así? No, como he dicho, en el caso del donante no teníamos muestra de orina en ese momento, tanto en la historia previa del donante como en el momento de la donación. Si no, probablemente hubiéramos o rechazado o al menos evaluado de forma más concreta ese caso de ese donante. Es verdad que justo coincidencia o, bueno, no sabría decirte exactamente motivo, no disponíamos de un análisis de orina en ese momento de la donación, ni tampoco de la historia clínica de ese donante. Era un señor que creo que no hacía ningún seguimiento específico. Muy bien. ¿Algún otro comentario? Hay otra pregunta de la doctora Ferri a la doctora Alonso del caso 4 otra vez. ¿Qué valor le da a la positividad para C4D glomerular en la biopsia post-trasplante en este contexto? O para Mónica. No había positividad del C4D. Era tejido en congelación y en congelación queda un poquito positivo, pero... Bueno, en cualquier caso, en un enfermo tan complejo como este, la positividad de C4D, si es que aparece, yo la veo con carácter bastante inespecífico, ¿no? Porque no solamente vemos el C4D ya en el rechazo, sino en muchos otros procesos, ¿no? Entonces, es posible que sea nada más que un epifenómeno de un proceso inflamatorio importante con activación del complemento. Pero yo creo que se refería... Disculpad, soy Javier Jimeno, soy patólogo que colaboró con la doctora González en este caso. En nuestro hospital lo que utilizamos es tejido en congelación para hacer la inmunotinción frente a C4D. El tejido en congelación es muy similar a la inmunofluorescencia indirecta. En ese sentido, siempre el glomérulo da fondo. Si queríamos demostrar si hay tinción, digamos, más específica de C4D y en relación con el trasplante, deberíamos haber usado tejido parafinado. Pero la positividad glomerular la encontramos en cualquier caso. De hecho, la utilizamos como control positivo de la técnica. Claro. Bueno, ¿algún otro comentario que haya surgido en esta viva discusión? Pues a mí me parece, de verdad, como último comentario para el grupo del Hospital del Mar, que el caso es apasionante, muy interesante y que debéis de publicarlo con detalle. Pero insisto, debéis de hacerle otra biopsia o 2 biopsias más en el futuro. Muchas gracias. Adriana, ¿algún otro comentario o cerramos la sesión aquí? Hay otra pregunta y creo que tenemos un par de minutos. Adelante, porque tenemos aún un par de minutos. En el caso del fracaso renal agudo recidivante, los nódulos en la primera biopsia con la microscopía electrónica, ¿tendríamos ya el diagnóstico? Hola, muy buenas, ¿se me escucha? Sí. La primera biopsia se catalogó como una membrana proliferativa y esos nódulos no sé muy bien a qué se refiere la pregunta. ¿No se podrían intentar especificar un poco? Pues ha desaparecido. Hola, hola, ¿me escucháis? ¿La formuló? Hola, sí, desde el punto de vista histopatológico, si se hubiera hecho la microscopía electrónica desde la primera biopsia, probablemente se hubiera tenido el diagnóstico. Lo que pasa es que recordad que la evaluación de la microscopía electrónica fue retrospectivamente. A partir de la última biopsia se revisaron las otras 2 primeras. Muy bien. Bueno, Adriana, si no tienen más que añadir, van a ser dentro de unos segundos las 17:00, que es la hora que los organizadores nos han puesto como límite. Entonces, a mí me queda como co-moderador con Adriana de esta sesión el daros las gracias. De verdad ha sido una sesión muy interesante, como yo decía al principio, porque conocía los casos con antelación, con cierto detalle, porque he participado en el comité de selección este año, os digo, adelanto una vez que se ha celebrado esto, y los casos, todos ellos los conocía y todos ellos me parecen muy, muy interesantes. Pues daros las gracias a todos por el gran esfuerzo de talento que habéis hecho para presentarlos y a la discusión que ha sido muy viva, muy estimulante y que ha completado todas nuestras dudas.
Así que doy la palabra a Adriana para que os diga adiós a todos y muchas gracias por vuestra presencia, muchas gracias por vuestro entusiasmo y cabe poca duda que el Club de Nefropatología y el grupo Glossing siguen trabajando, siguen produciendo desde hace ya casi 3 décadas. Gracias a todos y un abrazo muy grande. Bueno, nada más comentar, ¿no?, que son 15 minutos los que creo que vienen ahora de receso, ¿no?, de pausa, y nos volveremos a conectar. Sí, de verdad, muchas gracias a todos, muy estimulantes los casos, hemos aprendido mucho. Muy bien, adiós.